Bien, bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Historia de la Arquitectura de Posguerra, que dedicaremos a la obra de 4 arquitectos que en la posguerra construirán sus últimas obras, los que son conocidos o a los que llamamos maestros de la arquitectura moderna. La primera pregunta sería ¿por qué tratamos en este curso una materia que se supone ya dada en cursos anteriores? Ya que estos arquitectos de los que vamos a hablar empiezan a trabajar en la primera mitad del siglo XX. La razón es muy sencilla y es la misma razón por la que la semana pasada trabajamos o hablamos de unas propuestas urbanísticas que eran bastante desconocidas y que no se solían estudiar en un curso de arquitectura moderna. La razón es que la obra de estos 4 arquitectos es necesaria para comprender muchos de los proyectos de las generaciones más jóvenes de arquitectos que trabajaron después de la guerra. La cuestión de quiénes son los maestros de la arquitectura moderna es de por sí bastante polémica, pero supondremos, siguiendo a los historiadores que estudiamos en la primera sesión del curso, que son 4 los personajes a los que debemos hoy seguir los pasos. En primer lugar, Walter Gropius, también Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. Si excluimos el Museo Guggenheim de Wright, en realidad son solo Mies y Le Corbusier los que verdaderamente realizan contribuciones importantes a la arquitectura de posguerra, aunque como veremos durante la clase, con un marcado cariz autobiográfico. Por eso centraremos la sesión sobre todo en ellos dos. Además, tenemos que fijarnos en otra cosa importante, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, de estos 4 arquitectos, solo queda uno en Europa. Gropius y Mies emigran a Estados Unidos y dan cuenta de un hecho que es muy relevante para entender el debate arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX, que es que el núcleo de pensamiento o el núcleo de la arquitectura se desplaza poco a poco desde Europa hacia los Estados Unidos. Aunque aún estudiaremos en este curso muchos arquitectos europeos, de hecho la mayoría serán arquitectos europeos, todos o la mayoría de ellos dieron clase en los Estados Unidos, es decir, participaron en la vida académica estadounidense. Tenemos que tener en cuenta que mientras las bombas de la Segunda Guerra Mundial destruían las ciudades europeas, los Estados Unidos se estaban convirtiendo en los acreedores de la mayoría de los países aliados y estaban así ganando un gran capital simbólico y económico que no tenía precedentes. Esto significó que el mundo entró en una especie de proceso de americanización y quizá explique el énfasis de la arquitectura de posguerra en el edificio aislado y en el paradigma del arquitecto como un profesional liberal, es decir, como un empresario. Bien, empecemos con los maestros. Como reconoce Manfredo Tafuri en su libro Arquitectura Contemporánea, la emigración de Gropius a América le supone a este arquitecto un alejamiento del ambiente de la República de Weimar que para él tendrá un resultado fatal. Tras algunas obras realizadas con Marcel Breuer, como por ejemplo las viviendas para los 2 arquitectos, la casa Ford en Lincoln o el centro artístico de Wheaton College en el 38, la casa Chamberlain en Wayland en el 40 o el grupo de casas obreras en New Kensington en 1941, vemos que estas obras de Gropius son fieles a fórmulas racionalistas. Pero a la vez en estos proyectos vemos una especie de evolución de fórmulas más similares a la obra europea de Gropius, que como utilizaba en su casa, que veis a la izquierda, en 1939, hacia una materialidad más cercana a la que caracterizaría más tarde a la obra en solitario de Marcel Breuer, que ya vemos en estas otras 2 imágenes que veis aquí de la casa Chamberlain o las casas obreras de New Kensington. En opinión de Manfredo Tafuri, el historiador, estas obras de Gropius en América son estas primeras obras son unas obras de lenguaje inseguro y de calidad mucho menor a la obra europea de Gropius. Una repetición de fórmulas ya exploradas anteriormente. En el 41, Gropius se asocia a Konrad Wassmann y entre el 42 y 45, Gropius y Wassmann desarrollan el Package House System, que es una propuesta de racionalización productiva para la construcción de viviendas mediante sistemas prefabricados. De este modo, Gropius lo que está haciendo en Estados Unidos es continuar su propuesta para Rathenau de 1910, aunque con un espíritu mucho más norteamericano, más centrado en la construcción
tipo balloon frame a través de paneles y elementos prefabricados, más que la prefabricación de módulos de vivienda completos, como era la propuesta de 1910 y su combinación. En el 46, Gropius y Watchman crean el TAC, que es el acrónimo para The Architects Collaborative, que es un intento de hacer realidad esa idea de trabajo ideal que tenía Gropius, de trabajo ideal en equipo, que tanto había defendido en el periodo europeo de entreguerras. Gropius se reservó el papel de director del TAC o metodólogo y de un grupo que realizó obras como el Graduate Center para la Universidad de Harvard, que veis en la imagen, las oficinas McCormick en Chicago o la Oficina Federal de Boston, insistiendo en un lenguaje purista. Sin embargo, lo interesante es que el TAC está sujeto a las leyes del mercado estadounidenses y lo que hizo fue convertirse en una gran empresa ramificada y anónima que aceptaba numerosos encargos de públicos o privados casi sin filtro, es decir, aceptaban casi cualquier encargo. Algunos ejemplos de este TAC un poco más tardío son la Embajada de Estados Unidos en Atenas en el 56 o la Universidad de Bagdad, que es un proyecto de 1960. Y como vemos, con su firma como miembro del TAC, Walter Gropius es uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está haciendo es legitimar paradojas urbanísticas, como por ejemplo la sede del Pan Am en Nueva York, que veis en la imagen central, y a la vez se desliza hacia una especie de hacia un formalismo como el de la sede de las oficinas federales John Fitzgerald Kennedy en el 61. En definitiva, y para terminar ya con Gropius, los historiadores concluyen que Gropius ha renunciado, en cierto modo, a seguir siendo uno de los maestros de la arquitectura moderna y que en su viaje a Estados Unidos lo que ha hecho es desvanecerse en la realidad profesional y empresarial norteamericana. Pasemos ya a Mies y Le Corbusier, en los que nos centraremos mucho más. Bien, en opinión de Kenneth Frampton, la propuesta de Mies van der Rohe, presentada en 1933, esta propuesta que veis en el dibujo, para el concurso de Reichsbank, fue el principio de una transformación en su trabajo, que pasaba, en su opinión, de la simetría informal, que era ese equilibrio de planos que podemos ver en sus trabajos previos, como el pabellón de Barcelona o la Casa Tugendhat, a un método y en estos proyectos vemos ese método moderno de composición. Bien, Kenneth Frampton ve que hay un paso de esta idea de simetría informal de planos y equilibrio de planos hacia una monumentalidad simétrica de espejo, es decir, con un solo eje de simetría, que veremos en sus obras más tardías. Esta transformación, para Kenneth Frampton, culmina ya en Norteamérica y después de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo riguroso y esforzado de un método constructivo racionalizado que sería adoptado a partir de los 50 por la industria y los empresarios norteamericanos. Como vemos, la propuesta del Reichsbank no solo establece una preferencia por la simetría, como he señalado antes con el eje, sino en especial por una cierta manera de construir o tectónica que se aleja del dinamismo de sus obras anteriores. El diseño es una vuelta a la tectónica del edificio de oficinas de hormigón del 23, ya que en ambos proyectos lo que vemos es que se enfatizan las cualidades expresivas de una técnica constructiva que se supone que es objetiva. En el primer caso, en el proyecto de las oficinas de hormigón, se trataba de una estructura de hormigón y con su estructura de pilares, jácenas y forjados planos. Y en esta propuesta para el Reichsbank, lo que vemos es que lo que se está insistiendo en las cualidades del acero como una piel que recubre los edificios. No es extraño que este sea el camino que toma Mies van der Rohe, pues él mismo había descrito la arquitectura en uno de sus textos como la voluntad de la época expresada espacialmente. Y para él la tecnología era la manifestación cultural del hombre moderno. Escribe Mies van der Rohe que la tecnología es mucho más que un método, es un mundo en sí misma, y que siempre que la tecnología alcance su auténtica culminación, se convierte en arquitectura.
La propuesta para el Reichsbank es entonces el primer intento de monumentalización de una técnica constructiva, en este caso de la construcción de grandes edificios con acero y vidrio, es decir, del uso y la sofisticación del muro cortina. Hay que tener en cuenta otra cosa, además, y es que Philip Johnson, en un conocido artículo del 33, había escrito que Mies sería el probable protagonista de la arquitectura del Tercer Reich alemán. Esto es porque para Mies el mundo es tal y como es y no cabe cambiarlo en su estructura. Por lo que la ideología personal de Mies no tiene contacto con ninguna ideología política. El arquitecto debe captar este espíritu de la época, que es lo que se llama el Zeitgeist, que es una especie de imperativo categórico que en el caso de Mies se encuentra en la tecnología. Es decir, para Mies la tecnología es el espíritu de la época y es eso lo que el arquitecto debe tratar de captar y expresar en sus edificios. Esta cuestión de la no ideología de Mies, que en sí mismo esa no ideología política ya es una ideología, es lo que permite que Mies construya en los Estados Unidos con la misma indiferencia que había guiado su actitud hasta entonces en Alemania. Kenneth Frampton también apunta que la evolución de la obra de Mies a partir de los años 30, es decir, justo antes de su traslado, o sea, a partir de su traslado a los Estados Unidos, se centra, bueno, esto es un poco antes que su traslado, pero sobre todo a partir de su traslado, se centra en conciliar dos sistemas opuestos. Por una parte, está esta herencia del clasicismo romántico que trasladado a la estructura de acero apunta hacia la desmaterialización de la arquitectura, es decir, su transformación en una serie de planos suspendidos en un espacio diáfano, que es algo que podemos identificar en el pabellón Barcelona, por ejemplo. Y esto es lo que Frampton llama suprematismo. El otro sistema de Mies es el de la autoridad de la arquitectura adintelada, tal y como se hereda del mundo antiguo y fundamentalmente de los griegos. Es decir, la idea de la cubierta, la viga, la columna y el muro. O sea, Mies, para Kenneth Frampton, está atrapado entre esta idea del espacio diáfano y la idea de la estructura. Es decir, intenta expresar al mismo tiempo la transparencia y la corporeidad. Este es el primer proyecto que realiza Mies en los Estados Unidos, que es el esquema, y en los dibujos vemos el esquema preliminar para el campus del Illinois Institute of Technology, lo que se conoce como IIT en Chicago, que fue realizado en 1939. Vemos que en este esquema preliminar es tan suprematista, en el sentido que Frampton daba a esta idea, como el pabellón de Barcelona. Vemos que la planta se dispone en torno a un único eje de simetría y que todos los edificios se presentan como prismas puros forrados de muros cortina de vidrio, deslizándose tras grupos de árboles y paños de ladrillo cubiertos de hiedra. Lo que parece es que Mies está luchando contra la relación genérica entre columna y muro, como vemos en el primer edificio que construye, que es este edificio de investigación en minerales y metales de 1942. Vemos que aquí hay una integración muy clara entre los pilares y el muro, es decir, ya no está la separación que había en el pabellón Barcelona del 29, sino que ahora tanto estructura como cerramientos se están integrando en un mismo plano. Para lograr esta integración, que está tan alejada, como decimos, de la solución de Barcelona o de la Casa Tugendhat, lo que ha sido necesario es sustituir la famosa columna de sección cruciforme de las primeras obras de Mies por el perfil convencional doble T norteamericano. La evolución de Mies en este campus del IIT, en el que construyó numerosos edificios, en realidad se trata va en el sentido de la idealización de esta columna doble T norteamericana, que tiene una más fácil estandarización que la columna cruciforme, mayor sencillez constructiva y más rapidez de ejecución. Estos edificios del IIT, como veremos, que desde la propuesta para el campus en el 39 hasta el último edificio, que es el pabellón de antiguos alumnos en el 45, serán muy apreciados por
los arquitectos Allison y Peter Smithson, en particular por su característica sinceridad a la hora de expresar los elementos estructurales y los encuentros materiales. Vemos cómo los Smithson se inspiran en la obra de Mies, por ejemplo, en la escuela en Hunstanton, construida por los Smithson años más tarde en Inglaterra. Bien, es importante también ver algunas imágenes más de estos primeros edificios construidos por Mies en Estados Unidos para el campus del IIT, que fundamentalmente son los aularios para las diversas disciplinas para las diversas carreras o estudios que se imparten en la universidad, pero también incluso la capilla o los almacenes. Vemos en estas imágenes que la preocupación de Mies en estos edificios es principalmente constructiva. Es decir, se trata de la evolución paulatina de las soluciones de ladrillo, acero y vidrio hacia una sofisticación de los encuentros, de las esquinas, etc. Y estos son justamente estos valores constructivos, estos encuentros entre los materiales, los valores que atrajeron a la atención de los Smithson. En el campus del IIT, donde por cierto Mies trabajaría como profesor durante muchos años, y que es la primera obra norteamericana de Mies, podemos distinguir ya dos actitudes que definirán, según la mayoría de historiadores de arquitectura, toda la obra posterior de Mies. Por eso este campus es tan importante para entender la obra de posguerra de Mies. Por una parte, podemos ver, por ejemplo, en el pabellón de antiguos alumnos, cómo Mies está ya anticipando el típico bloque en altura que luego realizará, en el que el acristalamiento, los montantes y la estructura se combinan para formar una fachada articulada. Es decir, aquí Mies se centrará sobre todo en la piel, en cómo construir esa piel que rodea el edificio. Y veremos cómo esto luego se transforma en esos conocidos edificios de viviendas en Chicago. Por otra parte, vemos una segunda actitud que sobre todo se puede observar en la biblioteca, en el proyecto de la biblioteca de la IIT. Vemos que aquí esta biblioteca de 1945 anticipa el tipo posterior miesiano, que consiste en la construcción de una única planta diáfana terminada con una gran cubierta plana y con grandes luces estructurales, como por ejemplo veremos después en el Crown Hall. Es lo que podemos llamar el tipo de espacio diáfano. La obra de Mies entonces de posguerra en los Estados Unidos se separará en estos dos tipos fundamentales de edificios, los edificios con fachada articulada o los edificios con espacio diáfano. Y así es como ordenaremos a partir de ahora la clase. De esta primera actitud, de esta idea de la fachada articulada, el primer proyecto que realiza Mies verdaderamente ya como llevando a cabo esta idea es los bloques de vivienda del 860 Lakeshore Drive en Chicago, que fueron construidos entre el 48 y el 51. Vemos que Mies propone un bloque bastante profundo, con los núcleos de servicio en la parte central y un espacio continuo en el perímetro. Aunque lo interesante, más que en la distribución en planta, que es bastante sencilla, lo interesante sobre todo está en la construcción de ese perímetro, o al menos para Mies, donde, como vemos en las imágenes, entramado estructural y envoltura de vidrio se funden. Es decir, pierden cada cual su identidad particular y establecen una nueva realidad arquitectónica. Una fachada, un muro que se llamaría muro cortina, en el que estructura y vidrio son casi una misma cosa. Es importante señalar que este proyecto no se debe analizar como un bloque aislado de viviendas, sino más bien como un proceso de investigación de soluciones técnicas de fachada en las que el muro se plasma como una malla tejida, como vemos en la imagen de la construcción. Una sutil integración, como digo, de la estructura con las ventanas. Cuando decimos que Mies trabajó principalmente dos tipos de edificio, nos referimos justamente a eso, a que podemos ordenar todos sus proyectos de posguerra en dos series en los que Mies muestra preocupaciones similares. Entonces debemos entender este proyecto no como un proyecto aislado, sino como el primero de una serie de torres de vivienda, bueno, y otros edificios con otros usos, en los que Mies sobre todo se centrará o pondrá su énfasis en cómo se construye esa fachada articulada.
En esta primera serie de edificios con armazón o de fachada articulada, como los ha llamado Peter Carter, tanto de gran altura como de baja altura, vemos que las ventanas y la estructura se combinan en fachadas articuladas. En esta serie encontramos proyectos como los edificios que ya he enseñado de minerales y metales y de antiguos alumnos del IIT, ya mencionados, que quizá podemos ver como los edificios precursores de esta actitud, aunque aún no la exploren en sus máximas consecuencias. También los apartamentos de Lakeshore Drive, el de 860, y también en el número 900, justo al lado de los anteriores, que ya suponen una primera evolución. Los Commonwealth Promenade Apartments del 53 al 56, el edificio Seagram en el 58, que se termina en el 58, el Toronto Dominion Bank, que se termina en el 67, o el complejo del Federal Center en Chicago, que se termina en el 64. Lo que vemos en estos proyectos es una sofisticación progresiva de las soluciones constructivas, una especie de terrorismo purista, podemos decir, que lo que hace es reducir el edificio a una serie de signos, que busca lo absoluto en el detalle, eso de que Dios está en el detalle, esa frase tan repetida de Mies, y en una serie de edificios en los que Mies realmente lo que está haciendo es apostar por el silencio, renunciando al flujo vital para dominarlo intelectualmente. Decimos que Mies está apostando por el silencio porque con estos edificios, al tratarse de una especie de objetivación de la técnica, es decir, una expresión de una técnica objetiva, lo que intenta Mies es no decir él nada que sea subjetivo, nada que sea suyo, sino simplemente perfeccionar una técnica objetiva como idea del espíritu del tiempo y representarla y manifestarla en un edificio. Por eso decimos que en los entramados de cemento o de acero de estos edificios de Mies se esconde un silencio, el edificio como un signo neutro, la inflexibilidad de las leyes geométricas, el no querer decir nada por medio del perfeccionamiento de una técnica constructiva que supuestamente es objetiva. Habría que subrayar entonces la importancia del edificio Seagram en Nueva York, que es quizá uno de los edificios más conocidos de la obra de posguerra de Mies. El enfoque de Mies ofrecía al cliente preocupado por la publicidad una imagen impecable de poder y prestigio. Por eso, tras la terminación de los Lakeshore Drive en el 51, Mies empezó a trabajar cada vez más para el poder inmobiliario e institucional hasta su gran éxito, que es el diseño de este rascacielos de 39 alturas en Nueva York, conocido como edificio Seagram. En esta torre, Mies volvió a hacer realidad el entrelazamiento de las ventanas y la estructura. Sin embargo, a diferencia de los apartamentos de Chicago, que están situados a la manera de los muros de piedra del pabellón de Barcelona, es decir, los edificios de Chicago, si nos fijamos en la planta, no están situados, los apartamentos son siempre dos torres y no están situados en un mismo eje de simetría ni de manera simétrica, sino que están colocados como formando diagonales para dar un poco de dinamismo, como podemos ver en las primeras obras de Mies en Europa. Sin embargo, aquí en el edificio Seagram, lo que vemos es una composición axial y frontal completamente, casi con un eje de simetría, como podemos ver en el plano de emplazamiento, con una plaza delante. Este retraso del edificio respecto a la alineación de la calle, que Mies es quizá el primer arquitecto que utiliza esta estrategia en Manhattan, permite a Mies crear un monumento incomparable. Es decir, al retrasar el edificio de la calle, permitimos una visión que no era posible en otros edificios de la ciudad. Además, el Seagram adopta esta idea de fachada acristalada continua, pero las partes metálicas vistas son de bronce, ya no son de acero. Los paneles son de mármol pulido, los cristales oscuros acentúan la unidad volumétrica del prisma, es decir, se produce una independencia del objeto casi total. A esta máxima expresión de la estructuralidad formal de miesiana, lo que corresponde, parece, es una máxima ausencia de imágenes. Tafuri escribe que esta plaza que está delante del edificio supone un vacío más, además del edificio, que hace resonar a esa ausencia de imágenes. No se trata de un lugar de descanso o de contemplación,
sino que es la contrafigura del edificio del significado del rascacielos. Son dos vacíos que se rechazan mutuamente, que hablan el lenguaje de la nada. Tafuri escribe que con el SIGGRAPH, Mies da un paso atrás y se calla. Pero lo que en el SIGGRAPH es trágico, este silencio trágico, este no decir nada, será copiado en Nueva York por muchos otros y se repetirá como una regla o como se imitará ya a modo de farsa. Los arquitectos de Nueva York adoptaron el retranqueo de volúmenes no para lograr estos efectos más arquitectónicos, sino porque al dejar el espacio libre delante se les compensaba con edificabilidad, permitiendo que los edificios tuviesen más altura. El panorama por este hecho, el panorama de Manhattan cambiaría radicalmente a los pies de rascacielos prismáticos y de vidrio, en placitas con esculturas y fuentes, que son como inútiles salas de espera exteriores. Y lo mismo ocurriría con el muro cortina de Mies, es decir, tal y como la plaza fue copiada, también copiarían todos los arquitectos norteamericanos el muro cortina de Mies, pues por ser una fórmula fácil para reproducir en serie y combustible para operaciones especulativas como la de, por ejemplo, la Lafayette Park, que Mies realizó junto a Hilbersheimer, donde el proyecto de los arquitectos, un conjunto de edificios laminares y bloques bajos rodeados de verde, pensados para clases medias elevadas, lo que en realidad ayudó es a anular una propuesta de intervención popular que había en la misma zona. Bien, dejamos entonces los edificios con armazón o los edificios con fachada articulada y pasamos al otro tipo genérico de Mies de posguerra, que es el que la absorbió desde la biblioteca del IIT en adelante. Este tipo, como ya he explicado, se trata de objetos geométricos separados del suelo, completamente libres en sus espacios interiores, con coberturas y suelos suspendidos con ayuda de invenciones estructurales. En el ámbito de lo doméstico, este tipo se aplicó por primera vez en la casa diseñada en el 46 para la doctora Edith Farnsworth, que es una casa ya conocida por todos, y en ella vemos cómo el volumen único de la casa está encajado entre los forjados del suelo y la cubierta, que el suelo está levantado 1,5 metros por encima del terreno, con perfiles exteriores doble T pintados de blanco y pulidos tras realizar la soldadura. La caja de vidrio resultante, la casa Farnsworth, es la apoteosis de esa expresión de Mies tan repetida por Johnson, casi nada, que habría que relacionar con los herméticos aforismos de Mies, de less is more y de Dios está en los detalles. La plataforma y los podios de acceso lo que hacen es elevar la casa casi a categoría de monumento. Un monumento cuyo presupuesto, de hecho, sobrepasó en mucho lo esperado por la doctora Farnsworth. Por supuesto, la realización más conocida y quizá una de las más satisfactorias del tipo de volumen diáfano separado del suelo de Mies es el Crown Hall, también en el campus del IIT, construido entre el 52 y el 56. Observaréis que no entro demasiado a describir los edificios, y esto es porque un análisis en profundidad de cualquiera de estos proyectos requeriría una clase completa. Y una mera descripción de la geométrica de la planta en 5 o 10 minutos no nos desvelaría su verdadero interés. Es decir, sería, en mi opinión, como un insulto para los arquitectos dedicar 5 minutos a analizar este edificio. Sin embargo, si os interesa el Crown Hall, estoy seguro que hay muchísimos artículos y tesis al respecto, e incluso os recomendaría un libro que es muy bonito, que tiene versión en castellano, que se llama Buscando a Mies, que lo que hace es empezar con una fotografía de Mies, que veis en pequeño a la derecha, en el interior del Crown Hall, y la usa como excusa para averiguar dónde está Mies en esa fotografía y como excusa para describir el proyecto hasta, como digo, localizar al arquitecto entre los perfiles de acero y los vidrios translúcidos del edificio. El Crown Hall supuso, según Frampton, un retorno decisivo de Mies a la tradición de Zinkel, en particular al Altes Museum de Berlín, que vemos aquí debajo de la planta del Crown Hall, que es un edificio de Zinkel siempre admirado por Mies.
El cron hall se resuelve en un único espacio en el que las diversas funciones no afectan a la independencia del volumen que lo encierra. Al contrario que el Altes-Museum de Sinkel, el cron hall no está dotado de una zona central efectiva dentro de la cual uno puede situarse para abarcar el conjunto, lo que hace que en el cron hall se genere una especie de impulso hacia afuera, según la opinión de Colin Rowe, que da cuenta del debate que había en la arquitectura de posguerra entre los espacios centralizados con un movimiento espacial hacia su centro y los centrípetos con un movimiento lateral hacia el exterior. Por tanto, Colin Rowe lo que ve es una diferencia entre el edificio de Sinkel y el de Mies, en el sentido de que el edificio de Mies tiene como un impulso hacia afuera, porque no hay ningún punto que se privilegie respecto a los demás en su interior. Otra importante realización que podemos identificar con este tipo de gran espacio diáfano, con una gran cubierta y una gran estructura, es el proyecto para las oficinas Bacardí en México en el 63 o el edificio Bacardí en Cuba, que en realidad que es un proyecto que sería finalmente construido en Berlín, en el edificio que todos conocemos de la National Gallery, en 1968, con esa cubierta, como vemos en la imagen inferior, levantada toda de una, con una serie de grúas, y apoyada en 8 pilares que no están en las esquinas. Podríamos pensar que el Cron Hall o la National Gallery implican una visión abstracta de la función humana, un espacio que vale casi para todo, que no responde a la circunstancia individual ni genera un sentido del lugar. Pero esto sería errar en la interpretación de la obra de Mies. Al principio hablábamos de la obra de Mies como un proceso de purificación tecnológica. Tafuri señala que tal interpretación del casi nada miesiano es desconcertante, sobre todo si nos fijamos, como hace William Curtis, en el gran número de artificios empleados por Mies en sus edificios. Entre otras cosas, Mies siempre recubre los pilares de hormigón, por ejemplo, los pilares metálicos los recubre de hormigón y después otra vez de metal para protegerlos contra el fuego, o emplea perfiles metálicos en I que no tienen realmente ninguna función estructural, sino simplemente estética. Estos mecanismos los emplea Mies precisamente para enfatizar la naturaleza del entramado y son habituales en sus obras. Ya también en el pabellón de Barcelona, Mies escondió soportes metálicos dentro de los muros para sujetar la cubierta. Es decir, como demuestran Curtis y Tafuri, en realidad en los edificios de Mies no hay una verdadera honestidad constructiva, sino un lenguaje que aparenta ser honesto, lo que ellos han llamado el lenguaje del silencio. Para Tafuri, como hemos intentado explicar en la serie de fachadas tejidas, las obras hechas por Mies en América asumen el deber de la ausencia. Hablan de la renuncia a toda articulación. Quieren ser una especie de reflejo automático del espíritu del tiempo, que para mí esa es la tecnología, es decir, un reflejo automático del mundo contemporáneo. Y Tafuri cree que cuando uno ha alcanzado el lenguaje del silencio, este lenguaje de la aparente honestidad constructiva, no queda otra cosa que repetirlo siempre una y otra vez. Por eso los edificios de Mies de posguerra se parecen tanto entre sí, porque Mies ha alcanzado un lenguaje del silencio que va perfeccionando poco a poco, pero que una y otra vez repite porque no le queda nada más que decir, nada más que no decir nada. Vemos, por ejemplo, que en la National Gallery lo que se expone no son las obras que hay ahí. De hecho, las obras las salas con todas las obras de arte están debajo del podio, es decir, en el sótano, aunque es un sótano iluminado por un gran patio. Lo que se expone en la National Gallery al acceder a ella es precisamente el espacio vacío. Es decir, el espacio es el verdadero hecho a exponer. Dice Mies, creo que la arquitectura no tiene nada que ver con la creación de formas interesantes.
La verdadera arquitectura siempre es objetiva, la expresión de la estructura interna del tiempo en el que florece. En todo caso, lejos de reflexiones sobre los motivos de Mies, sus edificios tendrían un impacto enorme en la arquitectura de posguerra. La llegada de Mies a Norteamérica y su participación en el IIT como profesor durante muchos años aseguraron que la vanguardia europea de los años 20 alcanzase definitivamente a los Estados Unidos, que hasta ese momento estaban un poco al margen de la arquitectura europea. Y en este viaje de la vanguardia europea a América, por supuesto, se produjeron muchos cambios. Los prototipos de rascacielos de Mies se convertirían en los padres de una nueva era de rascacielos gracias a su eficiencia, organización y estandarización. Pero lo que realmente se extendió como el fuego en las sedes corporativas de las grandes empresas norteamericanas no fue ese entramado cuidadosamente articulado miesiano, este lenguaje del silencio, sino una mala imitación, una vulgar caja de cristal terminada como unos cortinas industrializados. Los resultados de esta mala imitación de Mies son patentes hoy a nivel internacional. De hecho, podemos decir que los seguidores de Mies fueron incapaces de captar la delicadeza de su gran sensibilidad. Y podemos poner como ejemplo de este fracaso el ya nombrado Philip Johnson con su Glass House, que es un intento de mala imitación de la Farnsworth, aunque sea una de las mejores obras de Philip Johnson. En concreto, el aura del edificio Seagram, que es uno de los edificios más conocidos de Mies, se extiende sobre todo por la posición, por el lugar en el que está, en Manhattan. Este lugar que está en la memoria de todas personas. El aura del edificio Seagram se extendió mucho más allá de Nueva York y se unió a la unidad de habitación de Le Corbusier, que ahora veremos, como uno de los tipos arquitectónicos más imitados de la historia. Es decir, como uno de los edificios más mal interpretados y más mancillados o traicionados. Por supuesto, también hay buenos ejemplos de buenas copias o buenos edificios inspirados en Mies, como la Lever House de Skidmore, Owens y Merrill, conocidos como los arquitectos SOM o la oficina SOM, terminado en el 51, que vemos en la imagen, perdón, que se convertiría en una referencia esencial y en uno de los primeros ejemplos de rascacielos sobre un podio que recupera la alineación de manzana. Y también hay otros muy buenos seguidores de Mies, como Richard Neutra o Charles and Ray Eames, que muestran las interesantes posibilidades del lenguaje del acero y el vidrio. Es de destacar el programa también de las Case Study Houses, ideado por John Tenzant entre el 45 y el 62, con participación de numerosos arquitectos, una serie de casas construidas en las colinas de Los Ángeles, en las que se expresó la victoria del nuevo gusto por la transparencia y los materiales industriales. Son interesantes muchas de ellas, hay en total 24 casas, pero en especial esta que vemos abajo, que es la casa número 8 de Charles y Ray Eames, que es su propia casa, o también los dos proyectos del arquitecto Pierre Koenig, como las casas 21, que son las casas 21 y 22. Esta última, la casa 22, tiene unas maravillosas vistas a la ciudad de Los Ángeles y esta fotografía suele aparecer en muchas monografías de arquitectura. Bien, terminamos aquí con Mies y pasamos al otro gran maestro cuya obra de posguerra tiene un impacto fundamental en las jóvenes generaciones de arquitectos. Este otro maestro, como todos sabéis, es Carlos Eduardo Jeanneret Gris o Charles Edward Jeanneret Gris, también conocido como Le Corbusier. Entre 1946 y 1965, Le Corbusier desarrollaría una serie de obras que se caracterizan por un trenzado complejo de viejos temas y nuevas formas de expresión, por un creciente primitivismo y un cultivo deliberado de asociaciones. En Le Corbusier no encontramos la pérdida de nervio de Gropius ni el perfeccionamiento tecnológico de Mies, sino la entrada en un mundo cada vez más privado y místico, como una especie de inmersión autobiográfica. La riqueza de esta obra tardía de Le Corbusier se esconde precisamente, como ahora explicaremos, en la tensión entre las formulaciones ya experimentadas antes de la guerra y los nuevos patrones de forma y sentido. Por supuesto, si pensamos en la obra de Le Corbusier, ya había
pistas en su obra de antes de la Segunda Guerra Mundial de la dirección que Le Corbusier iba a tomar en estos proyectos, iba a tomar en los proyectos de después de la guerra. Lo vemos, por ejemplo, en una serie de proyectos de los 20 y los 30, como la Petite Maison de Weekend, donde el lenguaje abstracto del purismo se había enriquecido con algo más arcaico, crudo, más enraizado en la tierra. Si vemos estas imágenes, que son, como digo, es una casa del 1935, y las comparamos con la idea que todos tenemos del Le Corbusier, de las villas blancas de los años 20 y 30, vemos que aquí ya ha habido un cambio en la manera de proyectar de Le Corbusier. Este proyecto no encaja con estas paredes finas pintadas de blanco de la Villa Saboya o con sus ventanas longitudinales y sus pilotes, sino que tiene, como veis en las imágenes, muros de ladrillo macizo, bloques de vidrio y bóvedas de hormigón. Y además se sitúa en el borde de la parcela, casi apretado entre los árboles existentes y apretado contra los muros, que es una forma de emplazar el proyecto muy distinta a casas como la Villa Saboya. Entonces vemos que Le Corbusier está enriqueciendo su lenguaje, como ya he dicho antes, con algo mucho más crudo, mucho más arcaico y podemos decir primitivo. Seguramente la destrucción asistida tecnológicamente de la Segunda Guerra Mundial había terminado de romper la confianza de Le Corbusier en la máquina, en la tecnología y en sus potenciales y en su potencial progresista. De hecho, vemos dos actitudes muy distintas en Mies y Le Corbusier. Para muchos intelectuales, el genocidio nazi o el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, asistido por la tecnología, y cuando digo por la tecnología, me refiero, por ejemplo, a que importantes empresas tecnológicas como IBM, Bayer, Siemens o General Motors colaboraron en la destrucción, en el genocidio nazi. Este genocidio fue la causa de una reacción intelectual contra la técnica y contra la tecnología, contra la mistificación de la técnica y la tecnología. Para muchos, el holocausto nazi lo que hizo fue demostrar que la técnica y la tecnología no son cuestiones válidas por sí mismas, como hemos leído que antes decía Mies en una de las citas, cuando decía que la tecnología es un mundo en sí mismo y cuando alcanza su culminación se convierte en arquitectura. Para muchos de los intelectuales que se quedaron en Europa, el holocausto demostró lo contrario, que la técnica y la tecnología no son cuestiones válidas por sí mismas, sino que son instrumentos que tanto pueden ser guiados hacia el exterminio como pueden ser guiados hacia la paz. Las máquinas, como las cámaras de gas Ciclón B, los trenes y los camiones que llegaban a su hora con los prisioneros judíos, las máquinas Hollerith con las que se llevaba el censo de los judíos, etcétera. Todas estas máquinas lo que habían hecho en la Segunda Guerra Mundial era exterminar a millones de seres humanos. Y en el caso de Le Corbusier esto hizo que perdiera un poco su confianza en la técnica y la tecnología, como muchos otros intelectuales europeos. Cuando terminó la guerra, Le Corbusier volvió a París desde su retiro en los Pirineos. Al contrario que Mies y Gropius, Le Corbusier no había construido nada en 10 años, por lo que no nos debe sorprender que se tomase cada uno de los encargos de posguerra como una oportunidad para sintetizar numerosas ideas que había ido desarrollando en esos 10 años de no construcción, y por una gran obsesión por dejar su legado. De hecho, Le Corbusier la Fundación Le Corbusier fue creada por el propio Le Corbusier, financiada con fondos del despacho. Todos los dibujos están ordenados según el sistema que él mismo ideó, etc. Es decir, Le Corbusier en sus últimos años fue una persona muy preocupada por ordenar y dejar su legado. Aunque Le Corbusier quiso participar en la reconstrucción de posguerra que se realizó a gran escala a nivel urbano, como ya explicamos en la clase anterior, en realidad tuvo que contentarse con el desarrollo de proyectos aislados, como por ejemplo este proyecto de la Unité de Marsella y las otras unités que también construyó en Berlín o Firminy, etc. Y aún así estos edificios aislados funcionarían realmente como verdaderos prototipos
del mismo calibre que los edificios de Mies, de vidrio de Mies, como explicaré al final de la clase de esta sección de la clase sobre Le Corbusier. Es decir, estos edificios aislados fueron muy imitados por muchos arquitectos posteriores y tuvieron un gran impacto en la dirección que tomó la arquitectura de posguerra. El fracaso a la hora de construir sus prototipos a gran escala, sus prototipos de ciudad, fue uno de los catalizadores para que Le Corbusier se volcase aún con mayor profundidad en su mundo privado, lleno de metáforas y referencias autobiográficas. El arquitecto ya no buscará su inspiración en los milagros de la vida contemporánea, como el automóvil o los aviones, como había hecho antes de la guerra, sino que ahora buscará su inspiración en la naturaleza y en las grandes obras del pasado. En Mise à Point, uno de sus últimos libros, o su último libro, Le Corbusier afirma que su único maestro es el pasado. Extraña afirmación de ese mismo arquitecto que tanto había alabado los depósitos de grano estadounidenses o que había comparado hacia una arquitectura, había comparado el Partenón con un automóvil. Al Le Corbusier de los 50 y los 60 ya no le preocupa tanto la búsqueda de modernidad, sino la indagación en los valores perennes y eternos de la arquitectura. Por eso se ganaría el aprecio de la mayoría de arquitectos de las generaciones más jóvenes. Vemos aquí algunas de estas comparaciones de las que hablo del Partenón con un automóvil o esta alabanza a los depósitos de grano estadounidenses en el conocido libro Hacia una arquitectura. Fijémonos en la capilla de Notre Dame du Hat en Ronchamp, la capilla conocida como la capilla de Ronchamp, terminada en el 55. A partir de ahora haremos una cosa en esta parte de la clase, que es que aunque las imágenes que ahora mostraré tengan mala calidad, lo que haremos es visitar los edificios de Le Corbusier a través de las fotografías y dibujos que él mismo seleccionó para su obra completa. La obra completa de Le Corbusier es una serie de volúmenes, de 8 volúmenes, que están en todas las bibliotecas de arquitectura del mundo y que debemos entender como uno de los proyectos de Le Corbusier, aunque sea un proyecto editorial, como un intento de pasar la antorcha de su legado. Estos libros, esta serie de 8 libros de la obra completa, fueron editados, diseñados por el propio estudio de Le Corbusier y el propio Le Corbusier, que seleccionaría todos los textos, todas las imágenes y dibujos que aparecen de cada uno de los proyectos. Bien, volvamos a la capilla de Ronchamp como una de las obras más importantes de posguerra de Le Corbusier. La capilla de Ronchamp está situada en la colina de una montaña con vistas hacia un valle que se extiende en el horizonte. Vemos una pesada cubierta curva que descansa sobre muros blancos, granulosos, encalados y perforados por huecos irregulares. Qué lejos parece estar esta capilla de Ronchamp de la ventana horizontal de la Villa Saboya. Las ambigüedades de masa y espacio, soporte y soportado, curvo y recto, oscuro y claro, son básicas para comprender el carácter formal de la capilla. Pasemos las páginas de la obra completa, como he dicho, veamos ante nuestros ojos la maravilla de la capilla de Ronchamp. Una maravilla, es decir, una mirabilia, que es eso que merece ser mirado. Vemos aquí algunas imágenes. Como digo, elegidas por el propio Le Corbusier. La lectura del espacio y de la forma de la capilla varía conforme cambiamos de posición. De modo que es imposible entender el proyecto sin movernos de fuera adentro, desde el aparcamiento hacia la puerta, subiendo por el camino, del altar a las capillas laterales, de las gárgolas de agua al muro perforado por el sol. Muestra de esta reconciliación de opuestos es el espacio al otro lado del muro este, en la que Le Corbusier sitúa, como vemos en esta imagen de izquierda, donde Le Corbusier sitúa un altar exterior. De forma que la nave de la iglesia se transforma en es ahora la plataforma de césped que se extiende hacia el borde de la colina. Vemos aquí una de las celebraciones realizadas al exterior con el altar en la pared de la iglesia. Las gárgolas, los muros perforados, etc.
Por supuesto, la capilla de Ronchamp se sorprendió a todos los críticos que acudieron a visitarla. ¿Por qué? Porque es muy distinta a todas las obras anteriores de Le Corbusier. Nicolas Pevsner, por ejemplo, el historiador, se quejó del retiro de Le Corbusier hacia lo irracional. A Stirling le disgustó el imperfeccionismo de los materiales, el manierismo del proyecto. Para estos confusos observadores era obvio que Le Corbusier había dado un salto importante, es decir, que en su obra se había producido un cambio importante. Sin embargo, las interpretaciones más recientes que hay de Le Corbusier, de la obra de Le Corbusier, no ven que haya verdaderamente un cambio, un viraje brusco respecto a su producción anterior. Más bien al contrario, encuentran que toda la obra de Le Corbusier, quizá no todos sus escritos, suponen una búsqueda coherente de los mismos principios. Importantes críticos como Josep Quetglas afirman que hemos de buscar las intenciones de los proyectos de Le Corbusier no tanto en sus escritos como en sus pinturas y en sus esculturas. Pues bien, las formas de Ronchamp no son ajenas a las esculturas de madera de Le Corbusier, a sus bocetos de conchas y barcos, a los paisajes encontrados en su viaje a Oriente y a muchas de sus pinturas. Todas estas cosas ya estaba haciéndolas Le Corbusier también en los años 20 y en los años 30, cuando diseñaba sus famosas villas blancas. Es decir, Le Corbusier en realidad no ha cambiado, sino que ahora verdaderamente está expresando lo que siempre había estado expresando a través de otros medios. Pero ahora por fin lo traslada a la arquitectura. La extrañeza de la arquitectura, de los críticos arquitectónicos con Ronchamp quizás se debiese a una lectura incorrecta o superficial de su trayectoria anterior, no tanto a que en Le Corbusier realmente se produzca un cambio. No tenemos más tiempo de profundizar en el proyecto de Ronchamp, pero sí que os recomendaría a todos y a todas el precioso breviario de Ronchamp, escrito por Josep Quetglas, que es un libro maravilloso de arquitectura del que todos aprenderéis mucho. En la interpretación de Tafuri de la capilla de Ronchamp se entiende al arquitecto como concentrándose en escuchar las resonancias procedentes del encuentro de lo imaginario con lo real, del espacio indecible, que es ese espacio que solo puede ser mostrado, que comunica valores pero no emite informaciones. Dólmenes arcaicos, pueblos argelinos, cavidades orgánicas se evocan en espacios de los que emerge un encuentro de flujos que aíslan a cada uno de los episodios. En esta caja mágica de Ronchamp escribe Tafuri que Le Corbusier inscribe la reanudación de su propio medirse con las poéticas de la vanguardia. Un encuentro del purismo con el surrealismo, una especie de laberinto dialéctico. Tras la finalización de la capilla de Ronchamp, Le Corbusier proyectó otra estructura religiosa, también muy conocida, que es este monasterio dominicano de la Tourette. Este es un proyecto también importantísimo en el que el arquitecto tuvo la oportunidad de reinterpretar el antiguo tipo monacal. El monasterio resultante no solo aprende de los ejemplos anteriores, especialmente de la abadía de Notre Dame de Toronet, que Le Corbusier había visitado en numerosas ocasiones, sino que lo que hace es proponer un nuevo modelo por medio de un nuevo lenguaje constructivo, que es el lenguaje constructivo del hormigón armado, o como Le Corbusier lo llamaría, el béton brut. Este béton brut es uno de los... Bueno, en esta idea del béton brut se fundamenta un nuevo, podemos decir, movimiento que surgiría más tarde, en el que hablaremos en las clases posteriores, que será conocido como el brutalismo, que nace de este movimiento de Le Corbusier hacia el uso de materiales más en crudo, sin tanto énfasis en que los detalles estén bien hechos, en los encuentros, etc. Otra obra de la posguerra de Le Corbusier, también muy copiada, son las Maisons Jaoul, terminadas en 1956 y conocidas por su construcción cruda en ladrillo visto y hormigón armado, y las bóvedas a la catalana. Vemos que esto se parece mucho al proyecto que hemos visto al principio de la Petite Maison de Weekend. Pensemos que este proyecto está construido a apenas 5 kilómetros de Villa Stein, que es esa famosa casa Villa Blanca de Le Corbusier, que nada tiene que ver con estas Maisons Jaoul.
Peter Smithson, el arquitecto británico, apreció mucho este proyecto de Le Corbusier por su combinación de sofisticación y primitivismo, mientras Stirling lo atacaba por su visión confortable del progreso social, mucho menos polémica que la de sus primeras obras, como la de Stein. Era cierto que la época maquinista de Le Corbusier había pasado, pero se había sustituido por una nueva actitud respecto a la relación del ser humano y la naturaleza. Aquí tenéis también algunas fotografías a color de las Yaoul, que aunque no aparecen en la obra completa, creo que valen la pena, porque es un proyecto muy bonito. Y es curioso que, también diría que es curioso que Stirling criticase las Yaoul de Le Corbusier, pues él mismo copiaría el lenguaje constructivo de las Yaoul en su proyecto de viviendas en Ham en 1958. Tanto las Maison Yaoul como los primeros edificios de Mies para el IIT, como la Tourette, se convirtieron en las obras canónicas para un movimiento británico conocido como Nuevo Brutalismo, que exploraremos brevemente en la próxima sesión. ¿Por qué fueron estos edificios importantes para estos británicos? Porque las Maison Yaoul eran en efecto una afrenta a aquellas sensibilidades que habían alimentado el mito de que la arquitectura moderna debía manifestarse como una serie de superficies planas, tersas y de elaboración maquinista. De hecho, toda la obra de posguerra de Le Corbusier podemos decir que abandona o avanza más allá de la tecnología maquinista ligera del periodo anterior. Aquí veis, por ejemplo, la Casa Sarabhai, que es un proyecto realizado también por Le Corbusier años más tarde en India, que claramente tiene mucho que ver con las Maison Yaoul. Lo vuelvo a poner un momento. También con sus bóvedas a la catalana, estos mismos colores y materiales similares. Este otro proyecto de Le Corbusier, la Villa Sodán, también en India, fue ideada como una forma cúbica, como un compuesto de espacios exteriores e interiores protegidos por el sol y la lluvia, pero abiertos a los vientos dominantes, con esta idea de reducir las temperaturas. El parasol, que veis aquí, un parasol de hormigón situado en la última como cubierta, pero que debajo tiene espacios exteriores, se convertiría en uno de los elementos recurrentes en las propuestas indias de Le Corbusier. En todo caso, si queremos hablar de las propuestas de Le Corbusier en India, es importante hablar del verdadero viaje indio de Le Corbusier, que se encuentra en la ciudad de Chandigarh. Imposible de resumir en unos pocos minutos y que le ocuparía desde 1951 hasta su muerte en el 65. El esquema inicial de esta nueva forma urbana de la ciudad de Chandigarh, que era un intento de construir una nueva identidad india libre de cualquier asociación con el pasado colonial, fue ideado por Le Corbusier en febrero del 51, gracias a la recomendación de Jean Drew y Maxwell Fry. Drew y Fry luego se encargarían del diseño de la sección de varios de los sectores residenciales de la ciudad. Chandigarh se organizaba mediante una malla de circulación, que podéis ver en estos dibujos, que lo que creaba eran enormes sectores rectangulares. En el corazón del gran cuerpo urbano se situaba el centro comercial y la arteria principal, que llegaba hasta la cabeza de la ciudad, que se ve bien sobre todo en el esquema de abajo a la derecha. Veis el eje central que llega hasta una especie de conjunto de edificios. En esta cabeza de la ciudad se construyeron los edificios institucionales, es decir, la Casa del Gobernador, el Parlamento, la Judicatura, el Secretariado, la Universidad, el Museo, el Estadio, etc. Como vemos, el esquema de Chandigarh continúa con la idea de separación de funciones y con la noción típicamente corbusieriana de la importancia de la luz, el espacio y las zonas verdes. En cierto sentido, Chandigarh es una variación del esquema básico de la Ville Radies, pero sin los bloques a redent o en redente, y a su vez incorporando algunos elementos de la ciudad de París, como son las avenidas y los puntos focales de estas avenidas. De Pekín, por ejemplo, también como la forma geométrica, e incluso de la Nueva Delhi de Lutyens. Le Corbusier, después de diseñar el esquema de la ciudad, se desentendería de los sectores residenciales en los que no trabajó, para centrar su atención más bien en los edificios públicos. Y allí en Chandigarh diseñó el Palacio de la Justicia,
el secretariado, el parlamento o el palacio del gobernador, entre otros más ejemplos. Es importante señalar que Le Corbusier en esa época viajaba muchísimo y realizaba proyectos en muchas partes del mundo, y la persona que realmente más se dedicó a los proyectos de Chandigarh fue su primo Pierre Jeanneret. En todos estos encargos de Le Corbusier en India, William Curtis observa una síntesis prodigiosa de dispositivos de la tradición clásica, como son el orden, el pórtico, etc., con un sistema formal propio, el sistema formal de Le Corbusier, que tanto había utilizado en los proyectos anteriores, y además con elementos típicamente indios, como son las terrazas, los balcones o las logias. Este nuevo lenguaje arquitectónico que Le Corbusier desarrolla en los proyectos indios, rico en asociaciones, se completó con los temas cosmológicos privados del arquitecto, como el agua cayendo sobre las cubiertas de hormigón, el movimiento del sol por el firmamento, etc. Así que podemos decir que en Chandigarh Le Corbusier continúa este discurso autobiográfico iniciado en Marsella, en Ronchamp y en La Tourette. Parémonos por un momento en el edificio del Parlamento, que está cargado de simbolismo y lleno de referencias. El Parlamento, como veis, tiene un aspecto de una ruina colosal, una sensación de haber estado allí durante siglos. Las caras del prisma están perforadas por los profundos orificios oscurecidos con brisolei, mientras la fachada principal se abre con un potente voladizo curvo. El interior del edificio se transforma en un nuevo exterior, un mundo de pilares y orificios por los que penetra el sol. Es un interior en el que otra vez está el exterior, pero ya es un exterior distinto. Es un exterior, o es un sol y un firmamento que atraviesa las perforaciones y que por tanto crea un mundo propio, una manera distinta de mirar o de entender la naturaleza. Avancemos más allá de las rampas en espiral, del recorrido del Sol o los instrumentos astronómicos de Jaipur. El edificio del Parlamento ejemplifica con una profundidad extraordinaria el pensamiento simbólico de Le Corbusier en sus últimos años de vida, capturado también en su publicación de las obras completas. La obra tardía de Le Corbusier, de hecho, tuvo un impacto enorme en las nuevas generaciones de arquitectos, de Kenzo Tange a Paul Rudolph, del nuevo brutalismo británico a Balkrishna Doshi, que es un arquitecto indio. Pero ocurre con Le Corbusier como con la obra de Mies. Del mismo modo que los edificios más importantes de Le Corbusier durante los 20 y los 30 habían sido malentendidos y transformados en clichés, su obra tardía fue imitada casi siempre por sus efectos superficiales, sin atención a sus principios más subyacentes. Es interesante porque William Curtis establece también una comparación de este edificio del Parlamento de Chandigarh, diseñado por Le Corbusier, con el Altes Museum de Berlín, realizado por Zinkel, que es una comparación igual a la que hemos realizado antes con la obra de Mies, con el Crown Hall de Mies, que la hacía Kenneth Frampton, con este mismo museo de Zinkel. Aquí tenemos los tres proyectos: a la izquierda el Crown Hall de Mies, arriba a la derecha el edificio del Parlamento de Le Corbusier y el Altes Museum de Zinkel abajo. Creo que las diferencias entre los tres son más que evidentes. Surgiría aquí una pregunta interesante, que es ¿qué pensáis o qué edificio pensáis que se parece más al edificio de Zinkel? ¿El Crown Hall o el Parlamento de Chandigarh? O incluso podemos llegar a preguntar ¿qué preferís? ¿La obra de Mies o la obra de Le Corbusier? Y esto parecería una pregunta bastante absurda, ¿no? Como un sacrilegio. ¿Cómo nos haces elegir entre dos de los mejores arquitectos del siglo XX e incluso de la historia? Y aunque parezca una pregunta absurda, es en realidad una pregunta que, en mi opinión, es muy operativa para poder ordenar todos los arquitectos que estudiaremos en este curso. Podemos preguntarnos de cualquiera de los arquitectos de posguerra que estudiemos si este arquitecto es miesiano
o es corbusieriano. Por ejemplo, Aldo Van Eyck es miesiano o es corbusieriano. Él mismo dice que no es miesiano y alaba en gran medida la obra de Le Corbusier. Arne Jacobsen es miesiano o es corbusieriano. Los Sims son miesianos o corbusierianos. ¿Y qué hay de los Smithson? Como digo, esto parece absurdo, pero incluso solo en esta comparación de estas plantas ya vemos que las obras de Mies y Le Corbusier son muy diferentes y se apoyan en valores muy, muy distintos. Como hemos explicado, en Mies se trata, la obra de posguerra de Mies consiste en un perfeccionamiento de una técnica, en una búsqueda de un lenguaje del silencio, mientras que la obra de posguerra de Le Corbusier es más una inmersión en toda una serie de referencias autobiográficas, simbólicas, quizá más filosóficas, más relacionadas con la naturaleza, con la esencia del ser humano, etc. Son espacios muy diferentes, el espacio diáfano miesiano y la planta libre le corbusieriana. No tienen nada que ver uno con el otro. Y los mecanismos formales que utilizan también son muy diferentes. Incluso sus ideas de flexibilidad, donde podemos entender que la idea de flexibilidad miesiana, aunque quizá no miesiana, sino más de los seguidores miesianos, es un espacio que puede servir casi para todo, o en Mies quizás es un espacio que no sirve para nada, pero en los seguidores es un espacio que pretende servir para todo, que todo se puede cambiar para que y sigue funcionando, mientras que Le Corbusier es un espacio que sirve muy bien para una serie limitada de cosas. Esta serie de diferencias que podemos encontrar en las obras de Mies y Le Corbusier y que podéis encontrar y que os recomiendo analizar y estudiar, son operativas, como digo, para entender la arquitectura de posguerra. Porque si descubrimos si un arquitecto es miesiano o corbusieriano, ya tenemos mucho ganado, ya hemos aprendido muchas cosas de ese arquitecto que nos sirven como un marco para analizar sus proyectos. Bien, seguimos con la última obra que mencionaremos de Le Corbusier. Esta última obra es una obra importante, quizá por otras razones, porque es un proyecto no construido, y quizás es importante quizá porque da cuenta de la atención que Le Corbusier mostraba hacia lo que estaba ocurriendo en la escena de la arquitectura de posguerra. Es decir, Le Corbusier es muy permeable a todo lo que ocurre a su alrededor y está siempre muy pendiente de todo lo que ocurre. Este proyecto es el Hospital de Venecia, propuesto en 1962, que recuerda la estructura urbana de la ciudad, o que intenta recordar la estructura urbana de la ciudad como si fuese la extensión del orden de las calles y los edificios de viviendas en una especie de reinterpretación e intensificación en una forma nueva. Este proyecto muestra que Le Corbusier era muy sensible al tejido histórico de las ciudades, sobre todo en su época de posguerra, no tanto en sus proyectos, esos conocidos proyectos en los que quería destruir una gran parte de París para colocar sus ciudades ideales, etc. Pero este proyecto sí que muestra que Le Corbusier es sensible al tejido de las ciudades y tuvo un impacto considerable en la arquitectura de los 60, que se llenaría de mad buildings en los que la circulación se transformaba en la fuerza generadora de la forma, tal y como defendían algunos de los integrantes del Tintin, como George Candilis, Sadrap Boots y Alison y Peter Smithson. Hablaremos más de esta idea de mad buildings en la clase sobre el Tintin, aunque aquí hay que mencionar que no es una idea de Le Corbusier, sino que, como he dicho antes, muestra que Le Corbusier estaba atento a las discusiones del Tintin. Este proyecto es posterior a algunas de las primeras discusiones del Tintin sobre el concepto de mad building y es un intento de aplicar estas ideas a un proyecto en una ciudad tan peculiar como Venecia. Terminamos entonces con nuestro recorrido por la obra tardía de Le Corbusier y nos hemos dejado muchas obras, pues sin analizar, por supuesto. El viaje de Le Corbusier terminaría en una pequeña cabaña de madera en Roquebrune, junto al mar y vigilando de cerca una casa de Eileen Gray, de la que Beatriz Colomina dice que Le Corbusier estuvo enamorado, junto a un mar Mediterráneo en el que Le Corbusier murió en 1965 nadando como hacía todas las mañanas de verano. Esta historia sobre esta cabaña de Le Corbusier, esta obsesión con la casa de Eileen Gray al lado de la que
la construyó, la podéis encontrar, es otra historia muy distinta a la de esta clase, y la podéis encontrar en YouTube muy fácilmente. Le Corbusier al final de su vida se ilusionó con poder reconciliarse consigo mismo, con hablar desde los márgenes de la realidad metropolitana, o sea, desde fuera de la ciudad, con un lenguaje de batalla que aún tenía muchas cosas que decir. La palabra arquitectónica de Le Corbusier regresa a sus orígenes en un último acto de autorreflexión y de revisión de su vida. Y cerramos a Le Corbusier como hemos hecho con Mies, explorando el impacto de la obra de Le Corbusier a una velocidad casi de crucero. En especial, sobre todo el impacto de la Unité, un edificio que no he descrito ni describiré en profundidad, pero que os recomiendo a todos, si podéis, visitar, aunque sea a través de libros, dibujos y fotografías. La construcción de la Unité o de las Unités, ya que Le Corbusier construyó 5 Unités en Marsella, Rechet, Berlín, Brienne-Foret y Firminy, la construcción de la Unité tuvo un impacto brutal en la arquitectura de posguerra. Aunque la primera, la de Marsella, se terminó de construir en 1952, tenemos que tener en cuenta que se había publicado mucho antes del 52, al final de los años 40, por lo que tuvo un impacto muy grande en las obras de arquitectura que se iniciaron antes de que la Unité estuviese construida. William Curtis, en un capítulo de su libro Arquitectura Moderna hacia 1900, realiza una genealogía de la Unité y un listado de todos los proyectos posteriores de otros arquitectos que, en su opinión, habrían sido imposibles sin esta obra de Le Corbusier. Entre ellos, entre estos arquitectos, claramente influenciados por la Unité, tenemos el Atpat Housing, o nido de abejas, de Candilis Yoshi Kibbutz, en Marruecos, que analizaremos la semana que viene, el Golden Lane de los Smithson y, por supuesto, su Robin Hood Gardens, y el complejo Peabody Terrace de Josep Lluís Sert, y un larguísimo etcétera de edificios. Todos estos edificios, así como la obra de muchos otros arquitectos que hemos mencionado, como James Stirling, son impensables sin el impacto que supuso la obra tardía de Le Corbusier, y por eso era importante hablar de él, igual que de Mies, como contexto para ahora sí, en las próximas sesiones, avanzar hacia la arquitectura que podemos considerar ya propiamente de generaciones de posguerra. Terminamos pues aquí la clase sobre los maestros de la arquitectura moderna y su obra de posguerra, y sobre cómo esta obra tuvo un impacto fundamental en las generaciones más jóvenes, de las que hablaremos a partir de la clase de la semana que viene. Así que un saludo.